Hola, hola. Hola, creo que quién sé Hasta cómo que, ocurrió, pero ocurrió. ¿cómo? No sé. Es que funcionaron los changuitos. Sí, una hora después, pero, ay, Qué ¿qué pena. hacemos? Buenas noches. No, no, tú dime. Ahora sí que nada más nos falta jazz. Ajá, y a ver, aceptar. Ok, agregar, agregando. Muy bien. ¡Oh! ¡Por fin! Así es. ¡Por fin! Bendito sea Dios, aunque Dios a veces no quiere estar, bueno, la gente no quiere que lo nombre, pero yo ya lo prometí, voy a rezar 2 rosarios diarios por una semana. Ok, Ay, aunque no crean, aunque me gusta, va a estar complicado porque tengo una semana de diplomado, ujú, pero ya, bendito Dios. Doctor Alejandro Mendoza Maro, por fin oficialmente te puedo presentar así a es. la persona responsable de la página, lo Que que la nunca vida nos dejó. Yarina Sánchez es una compañera ya te volteaste, Doc, nos sí, ahora volteamos, nos volteamos, Doc, Eh, estamos volteados, Doc, estás de ladito, de lado, a ver, estás de así, ladito, Doc. No, ya te pusiste de no de cabeza. cabeza, ¿no? Es que como Ah, estamos de ya me cabeza dice con que estas no. situaciones, perdona a Ok. todos, pero bueno, bienvenidos a esta transmisión. Ay, con el doctor Alejandro Mendoza Amaro y Yarina, ahorita ya pues tuvimos que usar los perfiles personales, ¿verdad? Ujú, ¿Sí? sí. está muy bien. Pues está muy bien, doctor. Como te iba diciendo, Yari es compañera mía de algunas situaciones así muy hermosas en donde Ujú, pedíamos auxilio al MP y En nos bateaban. sarcasmo, ¿no? Sí, ok. sí, nos decían, ay, ¿qué le hizo el marido? Y uno así de, ay, ¿A pero poco? bueno, nosotras ya como mujeres diferentes en una vida más tranquila, más en paz, hemos hecho esta página Ujú, pensando precisamente en querer apoyar a otras mujeres que están en situación complicada sí, para que vean que a pesar de todo, sí se puede, que no se queden ahí. Esa es la muy idea. bien. O si ya les fue de la patada como a mí, que ya nos quitaron los hijos y ya se abdujeron y demás, pues que de todo no se puede hacer. Sí, Y entonces fue que le pedí a Yari si nos permitía, por favor, compartir tus conocimientos. No se pudo en la página oficial que ella tiene, sí, pero lo pero dijimos, compartimos. de alguna manera, Claro que porque sí. lo que tú conoces, yo le comentaba a Yari que yo te conozco personalmente, me hiciste el honor de hacerme una entrevista muy buena, que no tuvimos Gracias. tantos problemas porque estábamos juntos, En vivo. ¿verdad? Sí, De sí. verdad estaba ya casi diciendo, me lanzo a Morelia, y de ahí nos unimos, Híjole, Bueno. porque me parece que lo que tú puedes compartirnos, doctor, es todo el tiempo que has estado estudiando, todo Ujú, el tiempo que has analizado estas dos corrientes que para el mundo, hoy no le pusimos título, no dijimos quién iba a estar para evitar más conflictos del que ya tuvimos, del que ya. por cualquier cosa que pudiera pasar con los duendes verdes de la tecnología que yo acabo de bautizar. Sí. Entonces, doctor, me gustaría muchísimo, comenzando a presentarte, tú que nos digas quién eres, doctor, Ujú, y el tema obviamente es a todo el público, alienación parental y violencia vicaria. ¿Pueden sí. coexistir? ¿No pueden coexistir? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y tenemos unas preguntas, ya si el doctor nos permite más o quiere agregar más, pues ya.
o si alguien quiere hacer una pregunta, Ujú. pues estamos abiertos a que el doctor si gusta contestarla con todo respeto, por favor, para nosotros, porque él está estudiando mucho unas corrientes sociales muy importantes, porque de todo esto y las decisiones que tomemos, nuestro futuro se puede ver afectado, más que el nuestro, el de nuestros hijos. Entonces, doctor, me gustaría mucho, ahora si me callo, si te puedes presentar, por favor. Gracias. Pues mira, después de haber hecho dos licenciaturas, la maestría y un entrenamiento como terapeuta cognitivo-conductual, pues hice el doctorado en psicología. La línea de investigación que desarrollé fue sobre maltrato infantil y alienación parental. Y después de los años de estudio, lo que encontramos fue un problema de fraude científico. ¿Qué es esto? Pues bueno, que personas inconformes con el concepto de alienación parental empezaron a distorsionar lo que el autor original había dicho, Richard Gardner, para acusarlo de defensor de pederastas. Entonces, revisando sus libros originales, pues lo que me di cuenta fue que es eso, ¿no? O sea, lo señalan falsamente. Él falleció en 2003, por lo tanto, pues bueno, no hay forma de que pueda pues negar las acusaciones y pues se ha convertido esto en una infodemia, es decir, en una epidemia de desinformación. Mm, y pues bueno, esa es mi formación y así es como llegué yo al tema, ¿no? A este punto. Me gustaría que me hicieran las preguntas que consideren y vamos desarrollando los temas. Claro que sí. Yari. Claro que sí. Pues doctor, buenas noches. Antes que nada, quisiéramos saber si desea hablarnos de favor de la postura o el conocimiento acerca de la alienación parental. Ok, mira, Richard Gardner describe la alienación parental en 1985, 4 años antes de que se diera la Convención de los Derechos de los Niños. En este concepto, Richard Gardner lo describe como síndrome porque pues, era la forma en la que en ese tiempo la psiquiatría denominaba la psicopatología y pues bueno, no tenía nada de extraño porque pues eran estas tecnicismos, ¿no? Entonces, pues bueno, la alienación parental él la definía como la manipulación de un hijo posterior a la separación para el rechazo injustificado del otro padre. ¿Qué es injustificado? Pues bueno, que previo a la separación había una buena relación con el niño y no había maltrato infantil. Entonces, es Sí, muy claro. claro Richard Gardner al decir, Muy debe sencilla, de ¿no? haber Muy debe de sencilla, haber una buena relación, con debe de muchísimo, haber ausencia de maltrato y finalmente el rechazo debe ser producto de la manipulación. claro. Antes de que Gardner describiera esto, ya habían otros investigadores, otras escuelas que pues lo veían perfectamente. La escuela de Palo Alto de California decía que eran juegos familiares patológicos y lo llamaron también síndrome de Medea en alusión a la leyenda de Jasón y los Argonautas. Entonces, eh, ha surgido una gran cantidad de denominaciones, pero la que más prevaleció fue alienación parental. Posteriormente, los psicólogos y los psiquiatras la empiezan a utilizar sin la palabra síndrome porque pues está en desuso esta palabra y además fue criticada sin un sustento. Todavía el DSM-5 utiliza la palabra síndrome en algunas de sus partes y esto no quiere decir que esté mal la Asociación Americana de Psiquiatría y el DSM-5. Quiere decir que la psiquiatría es una rama de la medicina y todavía se permite el empleo de estos conceptos. Así es. Pues muchísimas gracias por esa definición, que bien está un poco amplia, pero que realmente es bastante, ¿no? Lo que repercute.
Ujú. Así es. En Pues este Aquí, caso, doctor, eh, la alienación parental ahorita está muy contrariada o contrapuesta con las ideologías que las chicas que están defendiendo sus derechos, y me parece que con todo derecho, valga la redundancia, de exigir un respeto a uno, sin querer caer en el juego de si lo están haciendo de la mejor forma o no. Lo que hemos estado viendo, lo que hemos seguido, todos estos movimientos, es que se están peleando mucho sobre lo que es la alienación parental, que están diciendo que es un invento del hombre para seguirla atacando. Y ellas están introduciendo el concepto de lo que es la violencia vicaria. Y es por ujú. esto que yo quiero saber si hay algún antecedente, algún referente, si en realidad la violencia vicaria existe, si es que existe, en qué se parece a la alienación parental o en qué se diferencia, o si es lo mismo, pero modificado a favor de... Me gustaría mucho escuchar eso, doctor. Ok, mira, en 1985, cuando Gardner describe esto, ya tenía más de 20 años de experiencia como perito psiquiatra en los divorcios estadounidenses y a veces lo enviaban, lo solicitaban en otros países, en Europa. Eh, ¿Qué ocurrió en esa época? Pues fue una época en la que la mujer obtenía la custodia en forma automática, porque pues eran familias completamente tradicionales. Y entonces, en la mayoría de los escenarios, pues bueno, lo que ocurría es que al dársele la custodia a la mujer, pues la mayoría de los casos, la alienación parental era en este sentido. En la actualidad, por ejemplo, donde ya hay estudios en Canadá y en Estados Unidos, Jennifer Harman lo que encontró en el 2019 es que como ya la custodia se da compartida, en el 50% de los casos casi casi exactos, eh, la alienación la ejerce el hombre y la alienación la ejerce la mujer. Ahora, dependiendo de los países, han evolucionado eh, pues, no todos los países tienen la misma cultura, no todos los países tienen las mismas formas judiciales ni las leyes. Entonces, eh, en algunos, lo que ocurría es que se daba una falsa denuncia de alienación parental. Es decir, había un padre abusador, había un padre maltratador y como estrategia legal que decía, pues bueno, pues vamos a hacernos pasar por blancas palomas, demandemos a la mujer por alienación parental y esto, pues bueno, ya lo ha descrito Ira Turkat, un psiquiatra, habla y escribió sobre falsas denuncias de alienación parental. Entonces la mujer empezó a sufrir esto. Uh-huh. La mujer empezó a madres que eran protectoras, que llevaban una crianza adecuada, empezaron a enfrentar en los tribunales a padres abusivos, padres que habían sido violentos algunas veces con ellas, con los hijos, y que encima de todo demandaban alienación parental, pero era una falsa denuncia de alienación parental y a los jueces les cuesta mucho trabajo diferenciar cualquier escenario, ¿no? Es decir, si uno ve una familia por fuera, pues es difícil distinguir quién está mintiendo y quién no. Incluso en cualquier juicio civil, en cualquier juicio penal, eh, eh, los seres humanos tendemos a esta parte, ¿no? Y pues bueno, finalmente se empieza a polemizar demasiado el concepto y hay quienes empiezan a descalificarlo como una invención machista, probablemente porque empezaban a haber muchas falsas denuncias de alienación parental y esto pues hizo que el problema creciera aún más. La violencia vicaria, ¿qué es? Pues bueno, es ejercer la violencia a través de otra persona.
y estos fueron marcos teóricos que se gestaron entre los 70s y los 80s desde distintas aproximaciones, y hubo una investigadora australiana que precisamente en este país evalúa a 100 padres impedidos por ver a sus hijos. Casi la mitad eran mujeres, casi la mitad eran hombres, eran como 46 mujeres y 54 hombres. Anne McMurray se llama esta investigadora y publica en el 97 su investigación. Y ella denomina ahí violencia vicaria, pero no hace ninguna distinción entre hombres y mujeres. Y prácticamente es, desde otro marco teórico, decir lo mismo que alienación parental. Es decir, eran mamás que antes del divorcio tenían una buena relación con sus hijos, que no los habían maltratado y que después del divorcio el señor se queda con la custodia de los hijos y empieza a manipularlos y a impedir el contacto para llegar finalmente a una alienación parental. Entonces, Entonces, en este caso, perdón, desde doctor, los que te referentes interrumpa, teóricos, desde los referentes teóricos no hay una diferencia para decir que la violencia vicaria es un problema de género. No lo hay. exacto, eso es lo que yo iba, si no me equivoco, comprendo que la alienación parental la podemos ejercer hombre y mujer. Ajá, y Y la también en parejas violencia de dos vicaria mujeres y en parejas de dos hombres. también. O sea, aquí no hay Y distinción de género. no, y también Como hemos sabido, eh, transgeneracionalmente la también se puede. violencia, la violencia no la trae más fuerte un hombre o una mujer, que la testosterona nos da ciertos indicios de protección, de que esa protección a veces se puede malinterpretar, porque el hombre lo que es, pues es nuestra protección, tanto de nosotros como de los hijos, ¿no? Pero Entonces entiendo que la violencia no tiene un género, finalmente son roles. ¿no? Hay parejas de dos mujeres, hay parejas de dos hombres que también tienen hijos, ya sea previos a una relación o adoptados. También hay alienación parental transgeneracional. Hay casos de mujeres o de hombres que por alguna razón son cuidadores únicos, que se aproximan a los abuelos y que en ocasiones los abuelos pueden alienar a los hijos. Yo Sí, sí. tengo conocimiento de un caso de una madre en Querétaro que al ser madre soltera, pues bueno, los abuelos deciden quedarse con el nieto y establecer una demanda calumniosa en contra de la hija. Entonces, hasta en cuestiones de consanguinidad y transgeneracional se van dando, ¿no? me suena un poquito, me Sí, suena un poquito, sí, por eso y dije, también wow. una compañera de Sinaloa también lo vivió, una compañera donde la mamá, por pedir dinero y demás, también lo padeció, que se fue del lado de el esposo de ella, ¿no? Que la maltrataba, de hecho. Ujú. Entonces, ahí también podemos mostrar cómo la violencia vicaria no nada más, o lo que es la alienación parental, no nada más la ejerce la pareja, sino la ejerce la También la gente que está familia, alrededor, Así es. ¿no? que tiene más contacto con el menor, ¿no? Sí, 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 finalmente son quienes están a cargo del niño. Entonces, Así las es. configuraciones que pueden tener las familias son muy diversas y desde todas esas configuraciones se puede alienar a los hijos, se puede hacer interferencias parentales, que fue otro nombre que le dieron, se pueden también convertirlos en heraldos de odio, que es otra denominación, que se me hace Entre muy, hermanos también se puede ejercer una alienación en contra de uno de los padres. Ahí sí. Hay veces que se aliena a un hijo y el hijo mayor o el hijo menor que tiene mayor participación en el conflicto, a veces influye en el otro hermano para la alienación parental. Es decir, son fenómenos muy complejos. Y la denominación violencia vicaria es un absurdo ponerla en la categoría de género. Ok, Yari. Entonces, su punto de vista personal de violencia vicaria, ¿cuál sería?
La forma en la que han popularizado más el concepto es un padre que fue, y acá digamos que padre o madre, ajá, pero lo circunscriben, es un padre que fue previamente violento con la pareja, después violento con los hijos y en la separación continúa con la violencia de los hijos para seguir hiriendo a la mujer en formas de manipulación psicológica. Cuando no logra la manipulación psicológica, pues bueno, mezclan otro término que también puede ocurrir, que es pues lo que sería el filicidio por venganza. Es decir, no logró la alienación parental, el niño no cede a mi manipulación, pues bueno, como forma de herir a la expareja, pues bueno, puede llegar a caer a esos extremos. Y el filicidio por venganza ocurre en la misma proporción en padres y en madres. Sí, Entonces, En este porque caso, interrumpiendo también un poco, ajá, también hay casos de alienación parental que son exactamente lo mismo. O sea, hay padres o madres alienadores en los que no hubo violencia de pareja, ujú, en los que no hubo violencia con los hijos, pero tras de la separación algo ocurre en él o en ella que lo hace. Empieza a alienar al hijo para herir a la mujer, o empieza a alienar la mujer al hijo para herir al hombre. Y hay padres y hay madres que desde la pareja, desde la concepción, desde la crianza, están violentando todo su entorno y tras la separación también intentan la alienación parental. Entonces, eh, eh, el término de violencia vicaria lo único que nos dice es que es una violencia a través de alguien más, que en este caso es los hijos, para herir a un tercero, que sería pues la expareja, ¿no? pero en consecuencia esto tiene una herida mucho mayor a un menor que a un adulto, ¿no? Definitivamente sí, las repercusiones en un niño alienado o en un niño que sufre violencia vicaria son superiores a lo que pueda estar experimentando y sufriendo el otro padre o la otra madre, que sería el padre objetivo o la madre objetivo. Definitivamente sí, por creces es muchísimo mayor, sin embargo, esto pues va a afectar a la larga al niño. También, por ejemplo, en España se ha documentado mucho padres que no pueden ver a sus hijos, que también por situaciones de la legislación española económicamente caen en situaciones de alta vulnerabilidad, se ven en un callejón sin salida y también se están incrementando los suicidios en padres impedidos en España porque pues caen en una realidad abrumadora, ¿no? Entonces también puede ser muy trágico para un padre objetivo o para una madre objetivo alienado esto, ¿no? O sea, es decir, cada individuo reacciona de forma distinta. sí, Doctor, ¿qué crees que pudieran ser las consecuencias en el futuro en esta sociedad, en la mexicana, inclusive en el mundo, porque hemos visto que no nada más es en México? Ahorita vemos, los mexicanos están viendo un panorama, están siguiendo unas ideologías, incluso enseñanzas acerca de lo que es la violencia vicaria. Algunos analizamos las dos corrientes, algunos pensamos que pudiera ser que coexistan las dos, pero en la forma en que la quieren legislar, ¿qué consecuencias puede traer al futuro de nuestra nación? Uh -huh. Pero sobre todo en nuestros niños, porque nosotros somos tres adultos que ya pasamos los 40 años. Y bueno, por pronóstico, no vamos a estar aquí pues más que los niños. Quisiéramos que eso pase, ¿no? Sí. Por cronología, por tiempo, por edad. Nosotros de alguna manera, pues hemos sido víctimas de una alienación o de lo que llaman violencia vicaria, etcétera, Uh -huh. por llamarlo así. ¿Qué consecuencias tú puedes alcanzar a observar en esta
posibilidad de que se legisle la violencia vicaria, y a mí me llama mucho la atención, y lo he mencionado con Yari, no me dejará mentir, la alienación parental tiene un estudio de muchos años atrás, científico, trabajado, y se ha buscado legislar desde hace mucho tiempo. Tenemos a Alejandro Heredia como primer activista buscando esto, y todo ha sido a proteger a la infancia, a la familia. Me gustaría mucho que nos pudieras informar o compartir. ¿Qué puedes tú pronosticar? ¿Qué piensas que pudiera pasar si se llega a legislar la violencia vicaria, que hasta donde sabemos que no hay mucho sustento? Además, voy a agregar que aparentemente hay datos de que quien la empezó a estudiar, pues a él sí se le determinó que es pederasta y está en la cárcel. Si me equivoco, pido una disculpa, pero me gustaría Aquí en estos escucharte. casos no hay que hablar de los individuos, ¿no? O sea, hay que hablar de sus obras. Ajá, en ciencia lo que analizamos son los productos que serían libros, artículos de sus investigaciones. Eh, en los terrenos bioéticos hay un ejemplo que se llama el experimento de Stanford o el fenómeno de Stanford que nos indica que cuando en una sociedad hay una simetría de poder, lo que ocurre es que se dan fenómenos de abuso. Entonces, podría hablar Claro. mucho de este fenómeno, pero ¿qué ocurre? La legislación en alienación parental se está dejando de lado, se está derogando, se está declarando anticonstitucional, los textos fraudulentos señalan que eso no existe, que es un invento, etcétera y demás. Ajá, entonces, ¿qué ocurre? O qué es estamos muy cerca de que ocurra en Latinoamérica porque somos, digamos, quienes vamos más avanzado en esta clase de planteamientos. Entonces, no se reconocería la alienación parental. Eso sería un escenario. Ajá, que se traslaparía con un concepto que como se plantea de género, que no tiene fundamento para que se plantee de género, pero si se legisla desde esa perspectiva, va a hacer que se reconozca la alienación parental de género. Ujú. Es Sí, decir, las mujeres estarían en una ventaja, eh, pues, híjole, es comunal, ¿no? pues descomunal. En los casos donde sea justo aplicarlo, pues qué bueno, ¿no? Porque se respetarían mucho los derechos de la mujer y los derechos de los hijos a que no sufran esto. Ujú. Pero cuando sea diferente, cuando sea de una mujer que aliena a los hijos para en contra de un hombre, Exacto, o que vicariza a los hijos para en contra de un hombre, exactamente. no se reconocería. Y entonces esos niños y ese padre quedan en un completo estado de indefensión. Así ¿Qué sí es. ocurriría? Se replicaría algo como lo que pasó en los primeros años de las falsas denuncias de alienación parental. Pues se caería en una gran cantidad de falsas denuncias de violencia vicaria. Ujú. No, ¿Por eso qué? no se da Porque en México. pero si se legisla se dará, o sea, si se legisla se dará, o sea, ¿por qué? Porque la mujer va a decir, bueno, Es la, que es diso irónico, Doc, la es irónico. disolución Esa de es la la sociedad ironía. conyugal, ajá, la disolución de la sociedad conyugal, que son pues los bienes, ¿no? Entonces, sería el hijo un instrumento como para decir, ah, mira, los quieres ver, cede. Ujú. Que no se Sí, da. exacto, que no Entonces, se da. ¿por qué? Ha llegado el Por, momento en el que los hijos se han cosificado, o sea, sí, sí, sí. Finalmente, pues los más afectados serían los hijos, porque la mujer estaría muy tentada a poder caer en una falsa denuncia de violencia vicaria. Ujú. exacto. Diría, ah, bueno, no cumples, ok, ok. Y entonces, esto es lo que les llamo esa asimetría de poder que se da en términos legales por el efecto o el fenómeno de Stanford, del experimento de Stanford, es en lo que caeríamos. Ahora,
Podrían, qué pasaría cuando son dos mujeres? Ahí no aplicaría la violencia vicaria. ¿Qué pasaría si son Exacto. dos hombres? Ahí no aplicaría la violencia vicaria. Y tampoco podrían argumentar alienación parental, porque ya prácticamente como los impulsores de la violencia vicaria, como lo manejan de género, son quienes niegan que exista la alienación parental. Ujú. Estaría muy Entonces, interesante ver a es un un juez doble en ese discurso, caso, ¿no? ¿Manel? Estaría muy interesante ver a un juez en ese caso, ¿no? En medio de una relación transgénero. O sea, Sí, la verdad, homosexual. así es. y también se dan fenómenos absurdos, ¿no? Por ejemplo, en otros países, hombres que deciden cambiar su identidad y que fueron agresores de sus parejas, y en ese momento la ley en los términos en los que está ya no es aplicable. Exacto, Entonces también. quedan libres. Y yo no puedo pensar y yo no puedo creerle que alguien que hace esto nada más para escaparse de un escenario judicial vaya a seguir teniendo relaciones no violentas. También Ujú. podría darse el caso de que nuestra infancia y después adultos en edad de querer formar una familia le huyan a querer ser padres para evitar que les quiten hijos o tener una pareja heterosexual para no caer en estos conflictos. De hecho, sí se está dando que cada vez los matrimonios son menores, que cada vez la tasa de tener hijos, la tasa de natalidad baja. Y pues bueno, eso es en Europa mucho. En España, que es donde estos fenómenos de género se están dando de una forma muy particular, sí se está viendo claramente que los hombres pues están, eh, eh, digamos que valorando mucho involucrarse en relaciones de pareja heterosexuales. O sea, siguen siendo heterosexuales, pero tienen un pavor a el escenario judicial que puedan tener, porque ahí, afortunado o desafortunadamente, el simple señalamiento de una mujer a un hombre como violento sin ninguna prueba, pues lo lleva a que él tenga que demostrar su inocencia, a que esté inmediatamente preso. Ujú. Entonces, se da también esto, ¿no? Que les decía, se dan estas falsas denuncias de violencia de género. ¿Por qué? Porque ante la ley hay una asimetría muy grande. Y seamos honestos, no todos los hombres son ni buenos padres, ni buenas parejas, ni hombres que sepan evitar tocar a una mujer agolpeándola, ¿no? Y no todas las mujeres son unas mujeres que sean honestas en no levantar falsas denuncias. Entonces estaríamos en un escenario de que si van a creerle a todas las mujeres, que no digo que no exista realidades, pero si les van a creer a todas las mujeres, se puede acabar la presunta posibilidad, la presunción de que sea sí o no un violentador físico o verbal o psicológico de una mujer, me imagino. Ahí me perdí un poquito. Sí, o sea, me Mira, refiero que se deja abierta la brecha a que yo como mujer vaya y meta una denuncia contra cualquier hombre, cualquier pareja, y que se le acabe la presunción de ok. posible, de que no es cierto, sino que Sí, va para adentro. ok, sí, es que eso es lo que está ocurriendo. Se están construyendo leyes al vapor para enfrentar fenómenos sí reales de violencia contra la mujer o contra cualquier sector minoritario, y se está violando los principios constitucionales de presunción de inocencia. Ujú. Entonces, y eso también es violatorio de los derechos humanos. Ujú. Claro. Entonces, realmente por querer desde legislaciones express, querer erradicar problemas que han sido transgeneracionales, que son culturales, que el machismo sí existe, yo no niego que existe el machismo, eh, eh, y que
no vayamos en una evolución hacia unas nuevas masculinidades que no sean basadas en el machismo, que sean basadas en lo que es la comunicación, en el respeto. Pues bueno, eh, eh, el hacer leyes de esta naturaleza, pues lo único que va a hacer es acabar con los principios constitucionales y violar los derechos humanos de este sector. Entonces, ¿qué va a ocurrir también? ¿Qué ocurre, no? O sea, eh, mm, estamos sometiendo a los hombres a un grado o a un tipo de violencia distinto que hace que tenga menos probabilidades de desarrollarse sanamente con la mujer, que crezca con un resentimiento muy grande hacia la mujer y O miedo. finalmente que sea una bomba de tiempo. Y el feminicidio sí existe. Pero ¿por qué un hombre llega al punto de odiar a una mujer? Pues porque han habido figuras significativas a lo largo de su vida desde la infancia que lo han violentado a él, que lo han maltratado a él. Y que las Entonces, ubica perfectamente como feministas, bueno, como la madre o el, hermanas ajá, X, ¿no? sí, entonces finalmente un feminicida tiene una historia muy grande. Es como, por ejemplo, si nosotros nos vamos a hacer un estudio de la sociopatía en los reclusorios, ajá, o de la sociopatía en mujeres en los reclusorios. Pues bueno, son historias de mujeres y de hombres que la violencia ha sido la constante a lo largo de toda su vida. Ujú. Entonces, Claro. si nosotros empezamos a construir leyes artificiales que violentan el principio constitucional, que al hombre nunca se le va a creer, pues bueno, vamos a empezar a generar una epidemia de bombas de tiempo. Entonces, Sí, así creo es. que debemos de pensar en leyes más justas, se deben de analizar los casos, Generalizadas, ¿no, doctor? de, manden. Tan generalizadas. Tan generalizadas, sí, y algo que llevamos años y años y años diciendo es que una vez que una pareja se separa, debe de haber un proceso de psicoeducación con ellos para que si hubo una violencia entre ellos, que seguramente la hubo, no a una escala mayor, pues psicoeducarlos para que despresuricen esa problemática que tengan para que sean buenos padres. ¿Mm? Y esto se Es, llama la figura del coordinador de parentalidad. Entonces, Así es. tenemos que apuntar hacia la prevención y crecimiento de los conflictos más que a una legislación altamente punitiva o sea, y discriminatoria o indiscriminante, es decir, que no pueda discriminar entre quien sí y quien no. Entonces, doctor, aquí podemos decir que la alienación parental eh, puede ser o puede estar considerado como un método más de agresión machista, así como lo mencionábamos al principio. Mm, ¿Pudo darse más? No, creo que no. La alienación parental, descrita como lo es, ¿no? Que es la manipulación de los hijos para ir a la otra pareja eh, y rechazarla injustificadamente, se da de cualquier parte. Que las estructuras en los 70s y en los 80s hacían que al ser la madre la que tuviera la custodia exclusiva de los niños, se diera más en ella, ¿no? Conforme evolucionó la sociedad, lo que vemos ahorita, al menos en Canadá y en Estados Unidos, es que ocurre en la misma proporción. ¿Mm? Es que tanto padres como madres incurren en la alienación parental en la misma proporción. Incluso Jennifer Harman lo midió también en parejas del mismo sexo. Entonces no hay excelente. eso, no Es hay que eso. no es Y exclusiva, vaya, de los hombres. no, O no, sea, Y no es una forma de querernos agredir, sino que ambos géneros ajá. podemos, o bueno, todos los géneros que ya se competirlo. manejan en la actualidad podemos ejercerla.
yo lo que concluyo en una cuestión evolutiva es que se ha negado tanto que exista la alienación parental, se ha difamado tanto a quienes la investigan y que lo que ocurre es que ahora cuando los movimientos feministas se dan cuenta que ellas también lo padecen, en vez de reconocer y decir, ah, nos equivocamos, sí existe, llegan con un discurso de decir, no existe la alienación parental, pero sí existe la violencia vicaria. Uh-huh. O sea, Interesante. finalmente, desde estos marcos sociales evolutivos de un fenómeno de malas prácticas científicas, de malas prácticas profesionales, de querer tapar el sol con un dedo y decir la alienación parental no existe. Y luego, cuando la realidad aplastante se dan cuenta que las mujeres también la padecen, en vez de reconocer y ser sensatos y decir, perdón, nos equivocamos, existe y existe para ambos, dijeron no, nada más existe para las mujeres. Entonces, estamos cayendo en unos escenarios ficticios, surrealistas, que lo único que van a traer es mayor problemática social. Uno de los comentarios que se escuchan en las redes, obviamente, porque pues sí, checo las dos tendencias. Creo que el estar informado es lo mejor que podemos hacer, no nada más escuchar un lado, sino los dos, y uno ya decide qué es lo que le hace más ruido. Yo soy mucho a la investigación científica, yo soy mucho a hechos concretos, porque pues soy una persona que estudia mucho, soy perito, y tenemos una obligación ética y científica, una metodología que seguir cuando somos peritos para poder declarar si hubo o no una mala praxis en mi caso, ¿no? Pero uno de los comentarios a lo que voy es, el hombre no puede saber lo que una como madre está sintiendo al separar al hijo de ella por la unión desde los 4 meses de vida intrauterina, el ovocito que está en nosotras desde el 4 mes de vida intrauterina dentro de nuestra madre, donde comparte el ADN con abuela y madre, ¿no? Y que después, pues tenemos 9 meses de estar horneando a nuestro hijo en nuestra pancita, si llega a término, y que esa separación, cuando todavía somos madres que amamantamos, hacemos un hilo conductual cerebro, seno, bebé, boca, bebé, cerebro, bebé, muy importante. Y desde esa fibra sensitiva, madre e hijo, hasta yo he hecho la broma. Yo nunca he escuchado que, ve y molesta a tu padre. Ya sabemos la palabra que es, ¿no? Y cuando decimos, ve y molesta a tu madre, ¡ah! Con mi madre no te metas, ¿no? Yo soy como más neutra en eso. Pero sin embargo, no podemos dejar de pasar que hasta en eso nos llega a molestar a adultos, por decirlo así. Sí, Entonces, yo he comentado que probablemente lo están manejando en esta situación donde somos muchas, en donde parece que malos abogados, malos dirigentes de un proceso, le dicen a algunos hombres, y no todos, no todos, presiónalo con esto para que no te dé pensión. Y para nosotras es una crueldad muy fuerte esa separación, que por lo general tenemos una comunicación más amplia, por lo general, porque también he conocido papás muy apegados a sus hijos en el buen sentido, muy cuidadosos, muy atentos, que de verdad los aman. Yo conozco padres así que buscan estar en la vida de sus hijos. Entonces, ¿crees, doctor, que pudiera ser esto el pretexto o la razón por la cual ahorita las mujeres están buscando mostrar cuál grande es la crueldad de esta separación y se están perdiendo quizás esta objetividad de que ambos pueden sufrir por la ausencia de un hijo? Claro,
nosotras, bueno, Ujú. no lo sé. Sí, mira, esto nos habla así de, como tú mencionaste, cuando usamos esas expresiones, lo único que nos dice es que la cultura ha evolucionado a un punto en el que el hombre no está presente en la crianza y Generalmente. y la mujer mayormente. Es decir, el paternaje, el padre casi no lo conoce y el maternaje es algo culturalmente muy, Muy notable, ¿no? muy notorio. Que hay sus excepciones, sí las hay. Es decir, también hay madres completamente desapegadas que no generan este vínculo, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, lo que ocurre y también lo que yo veo es que hay un doble discurso en estos, entre comillas, movimientos, porque tampoco son homogéneos. Es decir, también hay muchas posiciones dentro de estos movimientos. Pero algo que veo es que cuando la familia todavía está integrada, el discurso es que el hombre participe, que el hombre se haga presente, ujú, que el hombre eh, 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 ejerza este paternaje, ¿no? Pero cuando se da la ruptura, se genera una posición de que no, saquemos al hombre, ¿no? Entonces, creo que debe ser conservar, pese a la ruptura de la pareja, la familia para el niño. Ujú. O sea, el enfoque debe Siempre y ser, cuando no sea dañina. se separaran. Y es que aquí también, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Finalmente también lo que luego hemos platicado mucho en los círculos de psicoterapeutas es que la violencia culturalmente es muy permitida para las mujeres desde el punto de vista psicológico y para los hombres es muy permitida desde el punto de vista físico. Pero lo que vemos es que hay una violencia en los dos sentidos. Ujú. Así es. Entonces, eh, eh, que van escalando desafortunadamente en esos procesos de violencia, tanto en la mujer como en el hombre, hasta que llega un proceso de ruptura le damos, por este miedo a que la violencia siga, eh, tomamos acciones muy radicales. Ujú. Entonces, por eso les digo, tenemos que dirigirnos hacia la coordinación de parentalidad. Tenemos que dirigirnos hacia psicoeducar, a despresurizar el conflicto. Tenemos que dirigirnos a que los padres se sepan comunicar, se sepan perdonar a sí mismos y sepan perdonar al otro para que puedan darle una familia a ese hijo. Sería como un Sepan esposo, ¿no? aprender a ser padres, respetándose. La relación de pareja a lo mejor no es posible, pero en mi muy personal opinión, y Yari lo vivió y lo constató, creo que nuestros hijos merecen tener esa figura paterna o esa figura materna. Y una figura sana, sí, Exacto. coincido completamente con ustedes. O sea, quise hacer ese paréntesis porque también hay veces que no nos damos cuenta de esos escenarios, ¿no? Que la escalada de violencia es en uno psicológica y en otro física, ¿no? O de distintos matices. O Entonces lo que más inclusive vemos puede, el hombre puede también ejercer las dos, la las dos y la violencia, mujer también. sí, Sí, también. y también cada vez vemos más casos de hombres que son violentados físicamente y que es más estigma para ellos reconocerlo, ¿no? Y hablarlo y decirlo. ¿Por qué? Porque, Culturalmente es más difícil que un hombre exprese su sentir, porque ujú, los hemos, bueno, algunas madres los han educado a no expresarlo por la culturalidad. ujú, Y cuando lo expresan, todavía los revictimizamos también. más Y yo todavía. con esto no quiero, yo no quiero decir ni quiero que piensen los demás, como ahorita está muy de moda, que crean las compañeras y no quiero tener problemas con ellas. Hay cosas que creo que son muy legítimas en su derecho y defensa, pero no estoy maternando hombres, no estoy apoyando hombres violentos. Yo tengo muy claro quiénes me violentaron a mí, lo tengo muy claro. Y no ha sido
la gran mayoría, y si hoy por hoy lo puedo decir, lo sabe Yari, han habido muchos más hombres que me han apoyado a salir adelante después de mi proceso tan fuerte que conocen muchos ya. Y no puedo hablar mal de los hombres, pero tampoco los estoy maternando. Hay unos hombres específicos con los que yo me vine a estrellar de frente y que por ellos viví una situación y no estoy maternando. Yo tengo muy firme la idea de que cada caso es diferente y que nuestros hijos merecen, necesitan que nosotros seamos los primeros en enseñarles a amar, a perdonar, y que no significa convivir con nuestra criaturita que nos hizo daño, Ah, no, sí, entiendo. sino que aprendamos a ser padres, a crecer maduramente, a tomar decisiones sanas. Cuando es justo mandar a la criaturita a la cárcel, que sea justo, pero no por una denuncia falsa, no por una situación de ego, de coraje, o ahorita me la pagas. Se dan casos, y sí conozco mujeres muy violentas y conozco a hombres muy maternales también, de alguna manera, o paternales, por decirlo así. Entonces es por eso que a mí me gusta mucho ir a la fuente de la información y que te estamos hoy, bueno, desde ayer, tenemos También 24 horas intentando. buscándote, tratando de hacer este en vivo, y que sí quiero dejar muy en claro que no es que estemos tomando una postura machista, porque en lo menos machista, Yari lo sabe perfecto, soy una mujer cero machismo, pero también soy una mujer que ejerce su feminidad de una manera intentando ser sana, intentando. Intenté dar un buen ejemplo como mujer de hasta aquí, no me golpean, una mujer no merece ser maltratada, pero tú también, mijito, te me respetas. Le agarras las manitas y te retiras, y así no me llevo, pero no la toques, no la golpes. Entonces, esa era siempre mi postura, y por esto es que yo no me muevo en radicalidad y voy a la fuente. Ujú. Y con esto quiero, pues ahora sí que mencionar que se te abre, o nos permitiste abrir esto, y lo que quisimos hacer en vivo, no quisimos hacerlo de otra manera, Claro. respetando tus palabras. Pudimos haber hecho un Zoom, pudimos haber hecho un Meet, pudimos haber hecho un Telegram, grabarlo y transmitirlo. Pero qué mejor que la gente vea claro, conciso, sin tener ningún tipo de edición, lo que tú nos quieres transmitir, lo que un Gracias. científico, lo que has trabajado, porque a mí sí me interesa la sociedad en general, hombres y mujeres. Creo que la unión perfecta es esta coexistencia. Ambos podemos coexistir sanamente y necesitamos mucho trabajar nuestra salud mental para poderlo hacer. Entonces, yo te quiero hacer una última pregunta, si deseas agregar algo más a este tema, dirigido a, hola doctora Irene, dirigido a todas estas autoridades que se encargan de legislar y de aprobar ciertas leyes, para que analicen, o a lo mejor a alguien le puede caer el 20 de lo que puede aprobar o no. Y también a toda la sociedad. Por favor, doctor. Sí, gracias. Mira, yo lo que he visto es que los diputados, la Cámara Baja, la Cámara Alta, los senadores, creen que pueden legislar copiando y pegando. Y a eso le llaman ellos técnica legislativa. La técnica legislativa es el copy-paste moderno. Y lo están haciendo, y las propuestas de ley sobre esta violencia vicaria mal enfocada, mal encaminada, no tiene ningún sustento científico. Sus referencias bibliográficas ni siquiera las han revisado, son blogs, son notas periodísticas
y son algunos artículos muy mal elaborados. Entonces, las políticas públicas, hay marcos teóricos que señalan que las políticas públicas deben de legislarse desde la máxima evidencia científica y con integridad científica, y no lo están haciendo. El referente, digamos, más grande que hay sobre este enfoque de violencia vicaria, en un libro que tiene del 2009, hace una referencia a un sitio de internet que es precisamente ahorita el que estoy revisando. Y ahí a Richard Gardner lo señalan en 40 aparentes referencias bibliográficas. De esas 40 referencias bibliográficas de 3 de sus libros, están 122 adulteraciones. Es decir, tiene un promedio de 3 adulteraciones por cita para difamarlo. Y estamos ya próximos, a lo mejor un par de meses, a publicar este libro que se va a llamar Caja de Herramientas en Integridad Científica en Alienación Parental. Entonces, porque ahí estamos haciendo un análisis fino de cómo es que se ha hecho una mala práctica científica, cómo se ha distorsionado tanto y se ha difamado tanto en este terreno, que es el referente, que este sitio de internet absolutamente difamatorio es el referente teórico para quien niega la alienación parental en esta obra del 2009, y es la misma persona que años después construye este pseudoconcepto de violencia vicaria de género o alienación parental de género, ¿no? Entonces, están construyendo en un pantano, o sea, literalmente. Están tratando de construir un edificio de una sociedad nueva en un pantano, y ¿eso qué va a ocurrir? Pues se va a derrumbar, ¿no? Entonces, pues pobres de las futuras Pues tarde o generaciones. temprano se va a hundir, ¿no? Sí, pobres de las siguientes generaciones si se legisla de esa manera, y pues estaremos viendo las consecuencias muy lamentables. A lo mejor no las veo con mis 50 años, pero sí lo lamento por mis hijos, porque pueden crecer con mucho miedo a las mujeres, a cometer un error y que lo magnifiquen y terminen sus vidas muy lastimadas. O inclusive las mujeres pudieran cometer las que no son tan honestas o tan tranquilas, o estén más sanas en sus formas de relacionarse, pues agredir a hombres por cualquier cosa, no sé, no quiero ponerle un nombre, ¿no? Y sí me preocupa esa sociedad. Muchas mujeres me han dicho a mí seguido, ¿no? Cuando toco esos temas así en un café así ligeramente, me dicen, es que ustedes están en una deuda histórica. Y yo digo, pues, eso no nos justifica a ser violentos, ¿no? O sea, eso no justifica la En mi violencia. vida hay muchas deudas históricas, en mi vida hay muchas deudas históricas, mencionando algunos cuantos personajes que vienen a derivar precisamente los tropezones con la misma piedra con diferente tamaño y magnitud. Sin embargo, yo no le tengo miedo a todos los hombres, tengo terror, no es cierto. no les tengo miedo a todos los hombres. No creo que todos sean unos agresores o violentadores. Soy una mujer muy afortunada por tener grandes amigos que me han ayudado a salir adelante de este bache tan difícil de salir y situación complicada, porque pues sí, sufro la ausencia de mis hijos, pero esto no me da derecho a señalar a todos los hombres. Y mis hijos, para el chiste, son varones. Y yo lo que quiero es dejarles una semilla a mis hijos. Habemos mujeres buenas, señaladas, inclusive ingresadas en algunos centros sin siquiera saber las patologías que uno tiene y las alergias que presento, hasta la anestesia dental.
Exacto, pequeño detallito que no sabían y estamos descubriendo. Me pude haber ido. En fin. Sin embargo, yo no me voy a agarrar a maternar ni a pelear con los hombres. Sigo en la idea de que podemos coexistir y quiero dejarle a mis hijos esto como, como una enseñanza a la distancia. Habemos mujeres que queremos coexistir sanamente con los hombres y no todas las mujeres van a violentarlos. Es importante que estén ellos sanos, que va a ser muy difícil después de lo que están viviendo, pero bueno, tengo fe, tengo fe y rezaré mis 2 rosarios, pero bueno, tengo fe y esperanza de que sepan que no todas las mujeres son mujeres que los van a violentar y que las niñas que están creciendo como tus hijas, doctor, las hijas de Yari, no todos los hombres, no se van a encontrar con todos los hombres que las van a violentar y que es bien necesario trabajar con la cabeza bien fría, porque cuando trabajamos con la emoción, en todo momento y en todo sentido nos podemos confundir y equivocar. Yo te agradezco muchísimo, Doc, tu paciencia de 24 horas. Perdón, doctor. Gracias por tu paciencia, por permitirnos saber de viva voz en directo estas inquietudes que tenemos, compartirlas con toda la sociedad y esperemos que se vaya a todo el mundo. Yo te tengo una admiración personal porque eres un hombre que aparte me ha tocado conocerte, un caballero en el trato fino, hasta en este problema que tuvimos de conexión, muy paciente, tuviste mucha paciencia, pero en lo personal que hemos podido convivir, he visto a un hombre muy humilde, como le decía yo a Yari, y un hombre con mucho deseo de aportar a la sociedad. Y eso te lo agradezco, porque personas que quieran aportar sin querer irse a un favoritismo o una agresión, es lo que nuestros hijos necesitan. Gracias por esta entrevista. Yo, por mi parte, nada más me despido. Yari, si quieres decir algo. Claro que sí, yo le agradezco también la paciencia. Híjole, me imagino la pasiones, ¿no? que debe haber tenido y la desesperación o la frustración que de pronto sintió y cualquiera a lo mejor es haber desistido. Yo le agradezco mucho la paciencia que nos tuvo. Créame que desde que nos levantamos estuvimos viendo la forma y manera de que esto se llevara a cabo. Ayer yo no podía ya con mi frustración, o sea, ya estaba yo así de que, por favor, o sea, si hemos invitado a más gente, a más compañeras, amigas, que vaya, nos han dado ahí puntos de vista sobre ciertos temas. Y ahora que de veras es un especialista en hacer esto, o sea, el internet, la tecnología juega con nosotros. Yo le agradezco enormemente su paciencia, su apoyo y ahorita pues, la información que nos está brindando, que de entrada pues es bastante importante. Y pues como bien yo los exhorto a todas las mujeres y a los hombres que quedamos todavía, o sea, tratar de ser mejores padres independientemente de la relación que se pueda o no romper, ¿no? Pero al final de cuentas son seres humanos a los que estamos creando, a los que estamos sacando adelante. Y creo que aunque la relación con pareja ya no, pues los hijos por ser de nuestros hijos. Y no nos, o sea, podemos ir adelante con esto y no hacer de la alienación parental pues no darle tenga éxito, vaya, sino que lo vayamos conteniendo. Yo le agradezco mucho la información, doctor, y pues otra vez gracias. El agradecido soy yo, Yarina y Yasmín, y pues esperemos, aunque hoy tuvimos más de una hora. Aunque hoy tuvimos pocos espectadores por todos los problemas técnicos derivados y el cambio de día,
esperemos poder llegar a muchas personas. Muchas gracias. Vamos a tratar Compartamos en de nuestras páginas. compartir, se va a quedar en la página personal, pero de aquí yo lo paso a YouTube y lo paso a la página, a donde recién íbamos a hacer la transmisión. Entonces, créanme que vamos a llegar muy lejos con esto. Y la verdad, yo lo invito a que cuando tenga alguna noticia, algo nuevo, algo más relevante, lo que sea, que desea saber, ya sea a mí, su servidora o a igual, vamos viendo, a lo mejor ya no tenemos el mismo problema, no sé qué le envió usted a su teléfono, a su computadora, que ahora nos que de haber sabido lo hubiese conseguido de ¿no? Para arrancar antes. Pero pues ya, se aprende y así que aprendimos. Pero pues a compartir esta información en todas nuestras páginas, que son varias las que tenemos algunas. A las supongo que muchas ONG, personas van a tener muchas dudas, van a querer hacerle preguntas. Quisiera saber cómo, de qué manera se las podemos hacer llegar en caso de... Pues sí, tomen nota y hacemos una sesión en un mes más o menos, porque este mes que viene lo tengo súper pesado. Yo entro a un diplomado, 2 semanas me voy a perder. Me parece bien. Un marco temporal de un mes aproximadamente, tomamos nota de las preguntas y hacemos otro en vivo. Excelente. Excelente, doctor. Muchas gracias, un abrazo hasta allá a ti y a tu familia, besos a esa bebecita y a tu nieta también, tus nenas, y muchas gracias, de verdad. Muchísimas bendiciones. Y a mis hijos, ya saben, los amo. Así es. Gracias, Yari. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.